Han sido hazañas de nuestros periodistas y parte del equipo operativo del Parlamento para poder ingresar. Luego, además de 3 semanas que no pudieron hacerlo, como una semana no pudo entrar incluso los diputados por la militarización que persiste en el Palacio Federal Legislativo. Esperemos que el martes, día de sesión ordinaria del Parlamento, se repita la situación y pueda entrar la prensa libremente. Diputados, vamos a tener una reunión importante con la alta comisionada de Derechos Humanos, 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Creo que habla de la importancia de la situación en Venezuela, la crisis que vimos, el reconocimiento implícito y explícito de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que está al borde de convertirse en una catástrofe sin precedentes en el hemisferio y en el mundo. Incluso ACNUR hace 3 días reconocía el flujo migratorio, la crisis migratoria como la más importante del mundo en el 2018, que se tendería a agravar si no aproximamos soluciones importantes en este momento. En el rol de alta comisionada, muy preocupada, como lo vieron el día de ayer, más de casi 5 horas de reunión con familiares y víctimas. Hoy Venezuela, un país y una sociedad que ha sufrido, que tiene heridas, producto de la persecución, producto de la cárcel, producto de la tortura, y es parte de sanar esas heridas que la alta comisionada ha escuchado a muchos de las víctimas, a muchos de los que han sufrido los embates de la dictadura en definitiva. Creo que es importante para nosotros como parlamentarios, como presidente encargado, el haber recibido el reconocimiento entonces al Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida por el mundo. Para nosotros es importante no solamente atender la violación de derechos humanos, sino atacar la causa de todo esto que es la dictadura, que es aproximar soluciones y fue parte de la conversación para frenar el flujo migratorio, para lograr que se frene la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Hay que aproximar soluciones reales al conflicto venezolano. Bienvenida a la ayuda que está haciendo la ONU, las multilaterales, cada uno de los países, incluso que ha atendido parte de esta emergencia, que ha recibido refugiados venezolanos. Ayer era el Día Internacional de los Refugiados y no los venezolanos hoy están de primero en esa lista de pedir refugio, incluso en países del mundo. Es significativo entonces para el mundo, para Venezuela, este reconocimiento a la crisis, pero sobre todo a la lucha del venezolano, sobre todo la visibilización de la crisis, que ha sido una lucha, como a las 11 está convocada además por las ONG una protesta en Venezuela para no solamente visibilizar, sino buscar, exigir soluciones a la crisis, que para nosotros es muy clara. Pasa por el cese de la usurpación, pasa por el gobierno de transición, pasa por elecciones realmente libres. Y solamente se le pone apellido a elecciones libres, democráticas, transparentes en dictaduras. Hablamos de elecciones realmente libres porque estamos en una dictadura. Cualquier democracia del mundo se habla de elecciones y punto. Se habla de las fechas de las elecciones, del respeto a la Constitución, del respeto a la norma. Hoy debemos hablar de elecciones realmente libres porque vivimos en una dictadura que viola derechos humanos, que produjo la peor crisis humanitaria compleja y el flujo migratorio más severo del planeta Tierra en este momento, y por eso la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela, para atender esa crisis, para manejar la violación de derechos humanos. Usted lo ha constatado en primera persona, y lo decía incluso como una de las preguntas a la alta comisionada. Logramos entrar porque usted está aquí. Logramos entrar al Palacio Federal Legislativo porque usted está aquí en Venezuela. Sabemos muy bien que la dictadura se pone piel de oveja o cordero, como dicen, porque está hoy la visita de la alta comisionada. La labor nuestra, como siempre, ha sido mantener, defender, luchar por los derechos humanos, y que esta visita sirva entonces para aproximar soluciones reales al conflicto y a la tragedia, la catástrofe que vive nuestro país. ¿Qué compromisos asumió usted va a tener en materia política electoral? Justamente usted hablaba de que este cambio es necesario para que efectivamente se tenga un cambio en materia de derechos humanos. Mira, se habló de la oficina, la permanencia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos en Venezuela. Hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos. Se habló en materia de derechos humanos. Para nosotros, en nuestro planteamiento, que el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia pasa por una elección libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trajo la alta comisionada de derechos humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, al seguimiento que le van a hacer, al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas, y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros los venezolanos es muy claro, cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya
el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable, cuando no hay respeto a la libertad de expresión, cuando hay una situación de refugiados sin precedentes, cuando hay penetración del ELN en frontera venezolana, cuando hay captación de niños para grupos irregulares, cuando hay trata de blancas en la frontera, cuando hay una situación hospitalaria sin precedentes en nuestro país. Para nosotros es muy claro el diagnóstico en situación de derechos humanos, en calidad de los derechos humanos. Para nosotros la lucha continúa y para nosotros es, de nuevo, y lo he dicho en muchas ocasiones, sería para nosotros los venezolanos un error ver a cualquier iniciativa como una solución en sí misma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La visita de Bachelet tiene que ver con la situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado durante años. La violación de derechos humanos sistemática reiterada, la situación de emergencia humanitaria compleja, la situación con el Grupo Internacional de Contacto, con el Grupo de Lima, de la Asamblea General de la OEA. Para nosotros los venezolanos, la solución a esta crisis, a esta catástrofe, tiene que ver con todas estas herramientas que debemos implementar, Oliver. Bueno, sí, nos manifestó que está insistiendo con la liberación de los presos políticos. Michelle Bachelet hoy es la alta comisionada de los derechos humanos, tiene un rol muy claro, y lo tiene muy claro también la expresidenta. Muy claro su rol en este momento, que responde además al concierto de las naciones, a las Naciones Unidas. Así que Michelle Bachelet no es un mecanismo, es la alta comisionada de derechos humanos y tiene muy claro su rol. Sí, sin duda, fue parte de lo que los jefes de fracción manifestaron a la alta comisionada y expresidente, de la situación no solamente de persecución a los parlamentarios, sino al Parlamento, en definitiva. Este Parlamento donde estamos aquí hoy, de nuevo, primera vez que entra libremente la prensa en los últimos 2 meses, fue asediado, agredido, violentado en 3 ocasiones en los últimos 3 años. Sus parlamentarios no reciben sueldos y salarios, no tienen ningún tipo de respaldo para realizar investigaciones, para realizar seguimiento, para realizar giras o consultas públicas de ley, y a pesar de eso lo han hecho. Por supuesto hablamos de la situación de Juan Requesens, diputado, y por supuesto nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional secuestrado, Edgar Zambrano, el jefe de despacho del Parlamento, Roberto Marrero, de la persecución sistemática que hay, porque no es algo esporádico, de los que están asilados, de los que están exilados. Así que, por supuesto que fue en materia de conversación importante de cara a la separación de los poderes públicos, aunque está muy claro que en Venezuela no hay separación de poderes públicos, sino hay un secuestro de instituciones donde el Parlamento resiste, insiste, y es el único faro e institución reconocida por el mundo. También hay mucha claridad de eso. Tendrán la oportunidad de preguntarle eso a la alta comisionada. Entiendo que dará una rueda de prensa en las próximas horas. Entiendo que tiene una agenda ya planificada, entiendo que no está incluido en esta visita esas reuniones o esa gira, pero sí sé que se quedan 2 personas de su equipo en Venezuela para realizar el seguimiento en campo de no solamente hospitales, no solamente, por supuesto, escuelas, pero también en el interior del país, porque también se hizo mucha referencia a los diputados del interior del país, de que hoy Caracas es una burbuja, que hoy Caracas está, entre comillas, protegida, que sabemos que tampoco lo está, a nivel de inseguridad, a nivel de escasez, otros rubros, pero por supuesto los diputados que representan a cada uno de los diferentes estados de nuestro país, de sus circunscripciones, hicieron mucho énfasis en la necesidad de la visita, porque una cosa es leer un informe y que se lea. En Maracaibo hay 3 horas de luz al día, o 6 o 12, en el mejor de los casos, las mejores zonas que tienen 12 horas de luz al día, a vivir 75% del día sin energía eléctrica, por ende sin agua, por ende sin transporte público, sin comercio, sin, por supuesto, gasolina, que tienen semanas para poner gasolina, como ustedes lo saben, en los Andes del país, en el oriente, en los llanos, o simplemente la tragedia que hay con cada uno de los rubros. Pero entiendo que el objetivo de instalar la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela es precisamente para hacer las visitas de campo y presenciar de nuevo. Y me lo dijo de esa manera el alta comisionada. Una cosa es leer un informe y otra cosa es ver la cara lo que está sufriendo cada uno de los venezolanos. Hablamos principalmente de la situación de derechos humanos.
Estuvimos conversando informalmente los diputados y los jefes de fracción con los que serán los enviados de la oficina. Están en desarrollo del mecanismo de funcionamiento. Ya me imagino también que serán ellos los que oportunamente hoy o en los próximos días darán el mecanismo de funcionamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. De nuevo, fue la solicitud, entiendo que se van a quedar. Y con respecto a su expresión, conversamos brevemente, me comentó que muy conmovida con los testimonios de cada uno de los familiares de presos políticos, torturados, asesinados, incluso en el caso que yo también se lo comenté, de Fernando Albán, torturado y asesinado. Así que, por supuesto que como a todos nosotros, nos mueve, no solamente nos sensibiliza, sino es una causa de continuar y hacer justicia. Bueno, entiendo la instalación de la oficina, entiendo que el 5 se presenta el informe ante el Consejo de la ONU. O sea, es lo que entiendo de los próximos pasos con respecto a la visita. Mira, para nosotros lo importante de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no solamente es visibilizar la crisis, porque ya creo que, de nuevo, el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela es muy claro. Para nosotros lo importante es, de nuevo, aproximar soluciones a la catástrofe humanitaria en puerta que vive Venezuela. Así que, de cara a la estructuración de la agenda, por supuesto que nos habría gustado que estuviera un poco más en campo, sin duda alguna. Para nosotros es bastante nutritivo cada vez que giramos, cada vez que acompañamos, cada vez que solucionamos, cada vez que podemos aportar un grano de arena. También lo quería así, entiendo, por lo corto de la agenda, fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo, que para eso se queda la oficina en Venezuela, de nuevo. Entonces, eso tendría que responder el dictador, en definitiva, pero entendemos que se queda la oficina. Bueno, no hemos estado en una rutina en Venezuela. La normalidad en nuestro país se perdió. En Venezuela hoy no hay normalidad. Estamos hablando de que Caracas es una burbuja porque tiene más horas de energía eléctrica, porque tiene más horas de agua, porque está maquillada, porque no falta la gasolina, porque la escasez es menor. Esa es la normalidad, entre comillas, que vive Caracas. Porque si usted sale a las 8 de la noche a Caracas, como tú bien lo sabes, ninguno de nuestros corresponsales extranjeros se atrevería a caminar por los Palos Grandes a las 10 de la noche, que es una de las mejores zonas de Caracas. Y la mayoría se sonríe porque saben que es cierto. Mucho menos por La Guaira, de donde soy yo. Mucho menos. Entonces, cuando hablamos de una burbuja, tiene que ver con algunos accesos a servicios. No nos confundamos. Hoy en Venezuela no hay normalidad. Se rompió hace mucho tiempo. Y la lucha que hemos llevado, no solamente desde el 2019, sino hace muchos años, en construir mayoría, en estar en las calles, en ir en este momento, también a las 11 de la mañana, a acompañar la protesta de cada uno de los sectores, es porque precisamente la única solución es el cambio en Venezuela. Para los venezolanos hay un problema y es el dictador. No nos confundamos con esto. Estamos hablando de la aproximación de una visita que tiene hoy la alta comisionada, donde sin duda alguna pone a Venezuela hoy nuevamente en el centro del mundo. Y si es algo importante para los venezolanos, que no se normalice la crisis. Es decir, no podemos pensar que es normal, ni mucho menos acostumbrarnos a 2 semanas de cola en el Páramo, 4 días en la ciudad de Mérida, 3 días en Barinas o 5 en el estado Zulia. No, señor, no permitamos que se normalice la crisis. Y esta visita ayuda a que no se normalice la crisis. Porque le está diciendo al mundo, en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, está al borde de la catástrofe, tiene la peor crisis migratoria del mundo. Corresponde a los venezolanos buscar soluciones. Y por supuesto solicitar ayuda en todos los espacios que nos las puedan brindar. Estoy seguro que será importante la visita de la alta comisionada, porque además es imposible de invisibilizar lo que pasa. Atribuirlo a esto, a las sanciones, al supuesto bloqueo, a la guerra económica, entre comillas, porque siempre va mutando el culpable. Hoy son las sanciones, antes de la guerra económica, antes eran los bachaqueros, antes era el enemigo interno. La verdad es indistinto. Hay una verdad que es irrefutable. Colapsó el modelo, producto de la corrupción, de la ineficacia, del mal modelo implementado. Nadie quiere ni respeta, mucho menos, al usurpador, al dictador Maduro, y debemos ser entonces los venezolanos que continuemos en las calles. ¿Cuál normalidad hoy hay en Venezuela cuando no está nuestra familia aquí?
Entonces, nuestro reto es continuar en las calles y esperen convocatorias de calle en los próximos días. Por supuesto, hablamos de la persecución a los familiares de las víctimas, de los colectivos, entre comillas, es decir, paramilitares. Hablamos de la situación del ELN en la frontera, de la captación de niños vulnerables para estos grupos irregulares. Hablamos de la situación de explotación minera ilegal en el sur del país, con lo cual estos grupos además se financian, no solamente nacionalmente, sino binacionalmente, internacionalmente, de la situación, por supuesto, de la presencia de militares foráneos en Venezuela. Como saben, fue una reunión bien extensa, bien larga, que se dividió además en dos y nos dio oportunidad no solamente de plantear cada uno de los tópicos, sino también aproximación de seguimiento en este caso, y por supuesto lo que nosotros creemos que es la solución a la crisis venezolana. No hablamos de eso. De nuevo, lo que hemos hablado desde el principio es la digamos, puja, insistencia, lucha que tenemos de los venezolanos. Nuestra aproximación a la solución fue lo que le comunicamos a la alta comisionada, que tiene que ver con ustedes lo saben, con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y que debemos ver todo el concierto internacional y nacional como herramientas para la solución, no solamente uno de los factores. Una última pregunta. Vamos en este momento a la protesta que han convocado los sectores. La calle es fundamental para nosotros, la presión interna. De nuevo, a todos mis hermanos que nos están viendo, principalmente en el mundo, porque sé que también bloquearon el internet mientras estamos hablando aquí. La comunicación es fundamental. Esta visita tiene que ver con todos los esfuerzos que hemos hecho, que han hecho, para lograr una solución a la crisis. No solamente, de nuevo, denunciar hoy no es suficiente, diagnosticar, caracterizar hoy no es suficiente para nosotros. El momento es ahora de continuar avanzando. Esto difícil catalogarlo como un triunfo cuando es el reconocimiento precisamente de la crisis. Y el mensaje a ustedes: todas las herramientas son herramientas para salir de esta crisis y debemos implementarlas todas. Esta visita tiene que ver precisamente con eso y el llamado a que comuniquemos, porque de nuevo, los que estamos aquí hoy en Venezuela no vamos a poder ver esta rueda de prensa. No va a ser comunicada en su totalidad como debería. Hoy, por los medios de comunicación, el pronunciamiento del Parlamento, de su presidente, del presidente encargado. También nos enfrentamos a esa lucha de censura, de persecución, y tienen mucho que ver, por cierto, los venezolanos que están afuera, que comunican constantemente a nuestro país, a rebotar la información de que vamos a avanzar en la construcción y de que vamos en este momento a acompañar la protesta de las ONG y las víctimas. Bien, a ver, creo que el régimen se vuelve a confundir. Cree que pueden jugar alegremente con la comunidad internacional, con los venezolanos, sin pagar las consecuencias. Lo hicieron en el 2017. Por ejemplo, creyeron que pudieran jugar, por cierto, con el canciller de Chile en ese momento, que era el canciller de la presidenta en ese momento Bachelet, el canciller Videgaray de México, el presidente de Dominicana, incluso la Santa Sede. Creyeron que con eso se puede jugar a nivel internacional, sin pagar un costo. ¿Qué sucedió? Empujaron una elección sin sentido, que no es reconocida por el mundo, lo cual hoy le llaman dictador a Maduro y me reconocen como presidente encargado. Tiene consecuencias y muchas. No solamente esta visita, sino nosotros empujar cada uno de los espacios para poder conquistar victorias para Venezuela. No va a ser distinto en todos los espacios que estamos participando. El compromiso de Venezuela es muy claro, con la democracia, con la libertad. Ahora, los que están entrampados y están desesperados por una foto es el régimen. O sea, ¿cómo será que va a mejorar el informe con respecto al preinforme presentado oralmente? No, es peor hoy, ya es peor hoy sin haberlo presentado, porque ya ACNUR sacó las condiciones de los refugiados, anunciando que es la peor crisis migratoria del planeta Tierra. Así que, de nuevo, vamos a catalogar esto de victoria cuando aproximemos soluciones.
por el momento es importante, por el momento es relevante, por el momento es visibilizable, por el momento es un reconocimiento a la crisis, a la lucha y a cada una de las víctimas que pudieron ser escuchadas el día de ayer, y a las que no pudieron ser escuchadas en voz nuestra, fueron, sépanlo, escuchados. Así que, de nuevo, esto debe servir de reimpulso a la lucha y el entendimiento de que somos fundamentales en este proceso, de que vamos a continuar en las calles y que vamos a continuar en todos los espacios internacionales para lograr nuestro objetivo como venezolanos. Muchas gracias. No, listo, ya. Última pregunta. Ya lo dije, la oficina queda pendiente con eso. Para eso va a ser la labor de la oficina. Muchas gracias. Entonces eran las impresiones del presidente encargado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo, con respecto a la visita que tuvo Michelle Bachelet el día de hoy acá al Palacio Federal y la reunión del presidente con la alta comisionado. Decía Juan Guaidó pues que una de las cosas que se pudo conocer en esta reunión es que se va según la información, pues se va a instalar una oficina de la Organización de Naciones Unidas por parte de los derechos humanos en Venezuela para constatar la crisis que se vive en el país. Esta oficina quedaría con 2 representantes de Michelle Bachelet, 2 representantes de la oficina de la Organización de Naciones Unidas por parte de los Derechos Humanos de Michelle Bachelet. Ven ustedes allí como el presidente encargado Juan Guaidó pues sale entonces del Parlamento venezolano. Esta oficina que se instalaría en Venezuela surge luego de la salida de Michelle Bachelet del país. Ella también, Juan Guaidó también decía que esta visita busca aproximar soluciones a la crisis que vive Venezuela. Aparentemente pues se habló de la liberación de los presos políticos en el país. Y pues Michelle Bachelet, según habría dicho en esta reunión, en este encuentro, que se estaría trabajando para la liberación de presos políticos. No sabemos nosotros si son todos los presos políticos o si son algunos presos políticos. Entre otras cosas decía Juan Guaidó que la visita de Michelle Bachelet, pues por ahora no está previsto que vaya a cárceles o hospitales, pero quedan 2 personas de su equipo acá en Venezuela para visitar hospitales, cárceles y escuelas y también para visitar el interior del país. Lo importante, según Juan Guaidó, lo importante de la visita de Bachelet es visibilizar la crisis y lo importante es aproximar, soluciones a la catástrofe que vive el país, según lo dicho por el parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. En esta oportunidad vamos a tratar de escuchar lo que dice Guaidó. La prensa, como han podido constatar y con tus colegas venezolanos, es una hazaña para los periodistas en este momento. El asedio al Parlamento, los más de 1000 presos políticos, la persecución, la tortura a los exilados, entre otras cosas, el secuestro, el retardo procesal, entre otras cosas que vimos en Venezuela. Dos últimos temas muy puntuales. Lo primero, hay una alta expectativa, se ve en la calle gente que cree que Bachelet puede venir y de alguna forma encontrar una solución. ¿Eso hay una expectativa sobrevalorada sobre el estado de Bachelet, sobre los efectos que puede tener o no? Sin duda. A ver, hoy, institución para los venezolanos, de que no tienes con qué comer al día siguiente, de que no puedes, que se te pega el bolsillo. Cualquier rayo de luz es esperanza para el venezolano. Y por supuesto que tiene que ver con la expectativa. La expectativa para el venezolano es de cambio. O sea, traducimos esa necesidad, esa dolencia, esa carencia que tenemos hoy en cambio, en necesidad de cambio. La visita de la alta comisionada de los derechos humanos, no las conversaciones, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la Asamblea de la OEA, las protestas de calle para nosotros son herramientas. Evidentemente, la visita de una persona, por más poder que tenga a nivel mundial, no va a solucionar inmediatamente, pero yo creo que sí aproxima, sin duda, a, uno, validar lo que hemos denunciado durante años, pero lo segundo también, creo que pueden aproximar soluciones reales al conflicto que vive hoy Venezuela. Lo último, ¿confía en Michelle Bachelet? Mira, yo confío en el rol que tiene Michelle Bachelet, sin duda alguna, no tenemos duda que va a cumplir con su rol de alta comisionada de derechos humanos. Ya vimos el preinforme, que además fue muy contundente, contenía 19 puntos, pero creo que voy más allá, yo creo que también puede colaborar y aproximar soluciones a el cese
de la violación de derechos humanos. Pero por eso se lo pregunto puntualmente por una encuesta que leí el día de hoy, que 57% de los venezolanos desconfía de la imparcialidad de Bachelet por su relación con el chavismo cuando era gobernante. ¿Usted? Mira, estamos en el 2019, ya hoy nadie confía en Maduro, el mundo entero, los que fueron sus aliados y acreedores, ni siquiera confían en él ya, y hablo de las potencias que dicen ellos que los apoyan y no les han prestado $1 desde el 2016. En el 2019 nadie siquiera tomó una foto con Maduro, o sea, es lo contrario, es un costo tomarse y aproximarse una foto con el dictador de Venezuela. Entiendo que es para aproximar de nuevo soluciones, así que eso tiene que ver de nuevo con la expectativa, eso tiene que ver con las dudas incluso que han querido sembrar sobre todos los venezolanos de cara a la salida del conflicto. En definitiva, una aproximación, una solución. Debemos agradecer, por cierto, al gobierno de Chile, al presidente Piñera, que también una postura muy clara desde siempre. En 2017 hubo un proceso de diálogo en Dominicano, estuvo el canciller en ese momento de la expresidenta Bachelet y se retiró al ver que eso no iba a producir ningún tipo de resultado, por lo cual no fuimos al 2018 porque no había condiciones, por lo cual hoy llaman dictador a Maduro, por lo cual hoy yo soy el presidente encargado. Así que, a pesar de que han sido años de lucha, años de sacrificio, años de esfuerzo, estamos definitivamente aproximando a la solución política venezolana. Presidente, se habló sobre eso y la amenaza que hay sobre un posible encarcelamiento. Fue parte de lo que conversamos, pero como ustedes saben, nosotros estamos aquí por los derechos de los venezolanos, no solamente por hablar de mi inmunidad. Estamos aquí es por que llegue la comida, por la apertura del canal humanitario, porque tengamos elecciones libres, porque cese la usurpación. Así que eso no nos ocupó tiempo de la conversación en el caso de mi inmunidad. ¿Nuevos encuentros en algún país del mundo para mejorar la situación en Venezuela, como los de Suecia o Noruega, presidente? Ustedes me hicieron trampa, ya se había acabado la rueda de prensa. Presidente, por favor, si nos puede responder algún encuentro en otro país para la solución de la crisis de Venezuela, como no está planteado en este momento. Como ustedes saben, hay varias iniciativas en curso, el Grupo Internacional de Contacto, que lo compone principalmente la Unión Europea con Uruguay, el Grupo de Lima, que también va a tener reunión pronto, está la Asamblea General de la OEA la semana que viene, donde también, por supuesto, el caso venezolano va a ser tratado. Washington Post dice que Trump redujo el interés con la comisionada, la alta comisionada. Bueno, son artículos de opinión, y ustedes lo vieron la semana pasada, el vicepresidente Pence el martes, no hace la semana pasada, el martes, envió el buque Comfort. Es una muestra clara, no solamente de interés, de inversión, de apoyo, de respaldo para entender la crisis migratoria venezolana. Entiendo los artículos de opinión de cualquier periódico internacional, pero un artículo de opinión, de nuevo, a los hechos me remito. No solamente eso, sino han visto los pronunciamientos a través de la red social Twitter, no solamente a mí, del secretario de Estado, del embajador Bolton, del vicepresidente, de los senadores, así que es un artículo de opinión de un periódico. La atención es posible de que están en Colombia para dar alivio a su situación, presidente. Bueno, desde el principio, claro. se aumenta la tensión, es posible que haya elecciones sin que cese la usurpación. La ruta es muy clave. ¿Está previsto que se incorporen los parlamentarios del oficialismo a la bancada? Se han incorporado 7. Pero los demás. Se han incorporado 7, es una decisión obviamente personal, esos son sus espacios, yo no voté por ellos ni votaría por ellos, por cierto, pero eso fue una votación que le otorgó el pueblo de Venezuela y ahí están los espacios. Gracias. Presidente, muy amable. Entonces son las impresiones del presidente encargado Juan Guaidó, una vez terminará esta reunión con Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Guaidó pues ha reiterado nuevamente que la ruta es muy clara, que tiene que cesar la usurpación para que se generen unas elecciones libres en Venezuela. Ha dicho que se ha informado en esta reunión con Michelle Bachelet que es posible que se genere o que se concrete una visita oficial y que se instale una oficina de la alta comisionada de los derechos humanos acá para constatar la violación de derechos humanos en el país. Por lo pronto nosotros vamos a mostrarles imágenes del presidente encargado que no se ha ido, sigue acá, solo las imágenes, y con estas imágenes entonces vamos a despedir este contacto.